por ese punto. Así que creo que se ve que se está grabando en este minuto, ¿no? Así que van a estar disponibles, probablemente a partir de esta tarde ya va a estar disponible esta clase, y las pueden revisar. Les mencioné que además hay un link a videos que grabamos hace 2 o 3 años, hemos ido grabando, y que son complementos a distintos ejercicios. Por ejemplo, en sistemas lineales hay una profundización de cómo se resuelve un sistema, etc. O sea, son una colección de unos 20 videos cortitos, son de 8 minutos típicamente, donde hay una explicación un poquito más detallada de cada tema. Eh, Así que también es interesante eso, verlos, si pueden verlos antes de la clase correspondiente, sería genial. Si no, durante los días posteriores también lo pueden ver. ¿Alguna otra pregunta? Ya contesté. Sí, las clases van a ser en vivo. Ya. Si quieren, partimos. A ver, esto no es demasiado fácil. Vamos a hacer una conexión a un lugar donde pueda rayar, escribir. Ya, si es que esto se conecta, por supuesto. Profe, preguntan en el chat si va a estar atento al chat o hay que hablar para las dudas Eh, futuras. sí. Mira, hagamos lo siguiente. La clase está pensada que dure 1 hora, un poco más. Vamos a hacer un intermedio, y en el intermedio podemos conversar y contestar preguntas, etcétera, ¿no? ¿Les parece? A menos que haya una duda muy, muy sustancial y que la tenga, abre el micrófono y pregunta. Pero para tener un poquito más de orden, si quieren, podemos dejar las preguntas para el intermedio. Tengo que conectar esto. Espero que ahora sí. A ver. Ya. Profe, no es por mala, pero así Ahora, no suele funcionar muy bien. Por ejemplo, si tenemos como una consulta de un ya. ejercicio específico y después se nos olvida hasta que llegue. Sí, ya. Tuve dificultad para escucharte, pero creo entender lo que me quieres decir. Si tienes una duda muy básica, fundamental, hazla, pregúntala, o sea, interrumpe. ¿Mm? Ya. A ver, bueno, el índice del apunte está acá. Me imagino que lo están viendo, ¿no? Sí. Lo pueden revisar después en su casa. Y quiero partir por acá. A ver, ¿qué es una matriz? Bueno, me imagino que han estado expuestos a matrices. No sé si alguna vez jugaron la guerra naval, ese es un juego muy antiguo. Probablemente ustedes ya no, porque es un poquito aburrido, pero eh, una matriz es una manera de condensar eh, números en un rectángulo, donde uno reconoce, en estos rectángulos, reconoce estructuras que tienen que ver con filas. ¿Sí? Eso serían las filas. Y reconoce estructuras que tienen que ver con columnas. ¿Sí? Así que de manera muy poco formal, digamos, una matriz es un rectángulo de números donde están
indizados o localizados con dos índices. Uno que tiene que ver con las filas, la versión horizontal, y uno que tiene que ver con columnas, que son las estructuras verticales. ¿Ya? Las matrices pueden estar llenas de muchos objetos, pero principalmente para el curso van a ser números reales, así que no nos vamos a complicar mucho. En algunas ocasiones vamos a necesitar usar los complejos, porque incluso para probar propiedades de los reales, estamos forzados a veces a pasar por los complejos. Dos objetos de este estilo, dos matrices, ¿cuándo vamos a decir que son iguales? Bueno, dos matrices son iguales, matrices A y B, si primero tienen los tamaños iguales, o sea, número de filas iguales y número de columnas iguales, entre sí. Y además, después en cada una de las posiciones se tiene que dar la igualdad entre los coeficientes. Entonces, tenemos dos rectángulos de este estilo. Primero los tamaños, o sea, las dimensiones. Las dimensiones tienen que ver con el número de filas y el número de columnas. O sea, la matriz tiene dos dimensiones, filas y columnas. Entonces, normalmente la primera dimensión la denotamos por M, una cosa de orden. El número de filas es M y el número de columnas es N en esta situación. Ya. Entonces, matrices de tamaños distintos de inmediato son distintas. Para el curso, para estudiar sistemas de ecuaciones, es importante la suma. Hay dos operaciones que son importantes de estudiar. Una es la suma, y sumar matrices es bastante fácil. Normalmente, uno describe sucintamente cuál es la operación con las matrices. Y eso quiere decir que hay una cierta fórmula que involucra una o varias matrices. En el caso de la suma son dos. Y la fórmula dice sucintamente, si quiero sumar la matriz A con la matriz B, bueno, simplemente sumo los coeficientes siempre que se pueda hacer esto. ¿Y cuándo se puede hacer? Es cuando las matrices tienen los mismos tamaños. Aquí tenemos un ejemplo. Estas son dos matrices de 2 por 3, porque tiene dos filas y tres columnas. ¿Ya? Entonces los tamaños de las matrices son filas, columnas. ¿Y cómo sumo estas dos matrices? Voy a agrandar un poco esto. ¿Cómo sumo estas dos matrices? Bueno, si quiero obtener este primer objeto que está acá, déjenme borrar porque lo tapé. Ese 1 resultó la suma de este 1 más este 0. Así que la suma no da muchos problemas. Es bastante directo. Es simplemente sumar números, coordenada a coordenada. Entonces, coordenada a coordenada significa repasando cada posición de la matriz. ¿Ya? Es de esperar entonces que las propiedades de esta suma se parezcan a las propiedades de los... Voy a borrar para que se pueda ver mejor. Las propiedades de esta suma, sin duda, son las propiedades de los números, porque no hice nada salvo sumar números directamente. Ya. ¿Qué propiedades tiene esta suma entonces? Perdón. Oh, qué locura es esto. Perdón.
¿Por qué no quiere pasar esto? Dios mío. Se quedó pegado. Ya ahí sí. En resumen, esta suma tiene las propiedades de la suma de números. Es decir, es asociativa. Eso quiere decir que cuando sumo tres números, no importa el orden en que ponga los paréntesis. O sea, si sumo A más B más C, en los números reales en general no usamos paréntesis porque esa suma es igual a esta. Eso se llama asociatividad. Y eso es una propiedad importante porque me dice, no importa el orden que haga esto, la suma da lo mismo. Es conmutativa, y eso es el apellido abeliano, es decir, no importa el orden que sume ahora, o sea, puedo sumar A más B y eso es B más A. Y esa propiedad se hereda en las matrices porque estoy sumando directamente números. No es mucho más que eso. Después hay un elemento neutro que es la matriz llena de ceros. Y aquí hay un detalle. Cuando hay una manera de que uno habla genéricamente de matrices y no especifica tamaños. Entonces, digamos, la matriz 0 de tamaño 2 por 2 sería algo así, ¿no es cierto? Bien dibujado en todo caso. Y la matriz 0 de tamaño 2 por 3 es un objeto distinto, que es algo así. Así que estos dos ceros son distintos. Eso es algo que uno tiene que empezar a acostumbrarse. Hay un 0 por cada tipo de matrices, digamos. El de 2 por 2 es este, y este es el de 2 por 3. ¿Ya? Así que aquí ya hay una pequeña diferencia con los números. En los números estamos acostumbrados a que todos se pueden operar, en las matrices no todas se pueden operar entre sí, porque hay un problema de tamaños. ¿Ya? Profe, Sí, dale. hay una pregunta en el chat que un compañero pregunta si se pueden sumar matrices de distinto tamaño. Mira, en general, no. En principio no. Hay una manera de hacer esto que no es muy elegante y va a traer confusiones. Pero déjame tratar de explicar un poquito. ¿Qué es lo que uno podría hacer si es que uno quisiera meter todo en un solo saco? Pero no es lo que se usa. Por ejemplo, si yo tuviera una matriz de este estilo, 1, 2, 3, 4. Esta es una matriz supuestamente 2 por 2, mal dibujada, porque no estoy acostumbrado a estos lápices. 1, 2, 3, 4. Alguien podría decir, pero esta matriz también la puedo ver de 2 por 3, y es cosa que le agregue 0, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Uno podría agrandar las matrices de tal manera de que si quiero trabajar con matrices de hasta 100%, y quiero ver una matriz de 2 por 2 como una subbloque de una matriz de 100%, uno lo podría hacer. El problema que tiene eso es que el aumento de estas dimensiones es medio inútil, y lo segundo es que vamos a ver en la siguiente operación, que es el producto, donde esto ya empieza a traer complicaciones. Entonces, la manera más sana, yo creo, de abordar esto es solo voy a permitir sumar matrices que sean de tamaños comparables, aun cuando existiría esta posibilidad de aumentarlas por 0. O sea, hay una ganancia en poder operar entre todas, pero hay una pérdida porque hay operaciones que se complican cuando uno hace este crecimiento. Entonces, tomemos la versión normal, es que las matrices para Profesor, poder sumar... Sí, dale. y también se perdería información, ¿no?
porque si por ejemplo se tiene una matriz que tiene por ejemplo una columna de ceros y le Claro. agrego dos columnas más, no se va a saber cuáles eran como los ceros originales, ¿o no? Sí, sí, ese también es un problema. Sí, sí. Habría que mantener en memoria cuáles eran las columnas originales y las filas originales. Sí, tienes toda la razón. Una vez que una estructura tiene como la suma, tiene un neutro, uno se pregunta, ¿hay algo así como el opuesto? O sea, el inverso aditivo. Y sí, es más o menos obvio cuál va a ser el inverso aditivo. Si tengo una matriz A, es simplemente la matriz que tiene los negativos de los coeficientes de A, ¿no es cierto? Aquí está explicado con complejos, pero no es nada particular de los complejos. Simplemente si tengo 1 en una matriz, en una posición, su inversa va a tener un -1. Y claramente la suma da el 0. Ahora, yo digo el 0, pero recordemos que hay un 0 por dimensiones. Ya, la suma no presenta ninguna dificultad y las propiedades de la suma son básicas y fáciles de probar. El problema se suscita con la siguiente operación, que es complicada. Y no es complicada porque uno quiera que sea complicada, sino porque es complicada porque los sistemas de ecuaciones requieren esta operación. Y aquí me voy a detener un rato más largo. Es el producto de matrices. El producto de matrices requiere poder multiplicar matrices que no sean de igual tamaño. Vamos a ver por qué en sistemas aparece eso. Entonces voy a poder multiplicar una matriz A por una matriz B, y aquí el orden es importante. Ya a diferencia de la suma, este producto no va a ser conmutativo. No va a ser conmutativo por razones bien profundas, porque incluso si puedo multiplicar A por B y B por A, no lo va a hacer. Pero en general no voy a poder multiplicar las matrices por ambos lados. Entonces, fíjense que lo que vamos a requerir es que, voy a agrandar un poco acá, la matriz A es de M por R, y la matriz B que voy a multiplicar por la derecha es de R por N. Así que hay una dimensión que es común. R es común. La dimensión R es común. ¿Y cómo vamos a multiplicar? Bueno, la fórmula está dada acá y voy a tratar de explicarla con un diagrama. Digamos que fórmulas de este estilo uno va a tener que empezar a acostumbrarse y normalmente es simplemente leer. O sea, ¿qué dice esta fórmula? Dice que la nueva matriz C tiene en la posición IJ, sumas de productos, para empezar, ¿ya? Y estoy multiplicando lo que está en la posición IK de A por por lo que tiene la matriz B en la posición KJ. Veamos un ejemplo antes de pasar al diagrama. Entonces aquí tenemos dos matrices. A es de 2 por 3 y B es de 3 por 4. Si quiero multiplicar A por B en esa dirección, este número y este tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque el producto funciona así. Si yo quiero calcular qué es lo que va a venir en la primera posición del producto, este 1 que está acá, se obtiene de multiplicar esta fila por esta columna. ¿Y cómo se multiplican? Se multiplican término a término, o sea, este 1 por este 1, este -1 por este 0 por este 1, y se suma. ¿Sí? Entonces va a ser 1 por 1 menos 1 por 0 más 0 por 1.
el resultado da 1. Y por eso necesito que el número de columnas que tiene A, eso, el número de filas que tiene B, eso, tenga que coincidir. Porque necesito emparejar estos números y sumar. Parece un poquito extraño como operación, pero justamente la operación que aparece en sistemas de ecuaciones. Es por eso que estudiamos este producto. Ya, voy a borrar, no lo voy a dejar ahí. No. Ya. La primera observación que uno hace es que el producto no es conmutativo, incluso en el caso en que las matrices se puedan multiplicar por lado y lado. Esta restricción que el número de columnas de uno y el número de filas de la otra tienen que coincidir, a lo mejor cuando las doy vuelta, ya dejaron de coincidir. En cambio, cuando las matrices son cuadradas, y matrices cuadradas significa que tienen el mismo número de filas y columnas, puedo multiplicar A por B, como acá, y puedo multiplicar B por A. Pero incluso en este caso que se pueda multiplicar por ambos lados, el resultado dio distinto. Entonces veamos A por B. A por B va a ser 1 por 0 más 0 por 2, eso me da 0. Y se hacen los 4 productos posibles, van a ver que A por B da 0. Pero cuando hacen B por A, bueno, este por S más este por este, me da el 2. Y ya estas dos matrices no son iguales porque hay una diferencia. Basta que haya una diferencia en uno de los lugares para que sean distintas. Ahora, este ejemplo contiene varias cosas simpáticas. Una, el producto no es conmutativo, pero hay otra. Yo tengo A y B son matrices que no son 0 y su producto da 0. Así que esto dice que hay algo raro de este producto. Es más complicado que el producto de números reales directamente. Van a entender o van a apreciar por qué este es el producto cuando veamos sistemas de ecuaciones probablemente en la próxima clase. Este producto no tiene demasiadas propiedades. Esencialmente tiene dos. Uno es la asociatividad. O sea, de nuevo, como en los números reales, puedo borrar los paréntesis cuando multiplico. Puedo hacer A multiplicado por B por C, como acá. O puedo multiplicar primero A por B y después por C. Eso ayuda un poco. Y la segunda propiedad, y que la relaciona con la suma, es que distribuye frente a la suma. O sea, si yo quiero multiplicar A por una suma, es lo mismo que hacer los productos primero y después sumar. Por supuesto, siempre que las dimensiones lo permitan. O sea, de nuevo, las dimensiones de A tiene que ser de tal manera que pueda multiplicar por B y por C. Por ahora no entremos en la demostración. Quiero hacer eso probablemente en la próxima clase. Quiero dar un vistazo general todavía de estas operaciones. Y quiero cambiarme un poquito de sistema. A ver, voy a parar esto y voy a echar a andar una libreta de notas para comentarle algunas cosas. Ya, veamos si esto funciona. ¿Profe? Sí, cuéntame. Una duda cortita. En la Sí, dale. distributividad, Sí, las dos matrices que están dentro del paréntesis no es necesario que tengan el mismo tamaño, solo que con la que se multiplica sea igual a afuera, como no sé cómo decirlo, la sí, dimensión. sí, mira, Ya, lo voy a reescribir acá en este blog de notas. gracias. Sí, no te preocupes. A ver, si yo ¿Sí? quiero multiplicar
por una suma. Yo quiero hacer esta operación, A por B más C. ¿Ya? Pongamos dimensiones. Esta, digamos que es de M por N. Si quiero multiplicarla por el resultado B más C, esta tiene que ser de N por algo. El algo da lo mismo, porque la única restricción es el N. Entonces pongamos algo. Ahora, si yo quiero sumar B y C, ya dijimos que tenían que tener las mismas dimensiones, así que el N, el B, tiene que ser de N por el mismo algo, y el C tiene que ser de N por el mismo algo. O sea, B y C tienen los mismos tamaños, si no, no los puedo sumar. Y la suma tiene que ser posible de multiplicar por A, pero para que te des cuenta que esto tiene posibilidad de ser igual a A por B más A por C, revisemos acá, este es de M por N, N por algo, M por N, N por algo, y esos productos se pueden hacer porque estas dimensiones son iguales. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista de dimensiones, tiene sentido la fórmula, porque este lado y este lado coinciden como tamaños, y después lo que hay que verificar es que la fórmula efectivamente permite que sean iguales. Y profesor, ¿podría ser que ese algo sea diferente en las dos matrices, solo que después no se pueden sumar? Claro, fíjate que, digamos, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Voy a poner este algo, le voy a poner un número. Suponte que este algo fuera, este fuera, no sé, 3 y este fuera 5. Ya, aquí no las puedo sumar. No puedo sumar. Mi letra. ¿Qué pasa aquí abajo? Aquí abajo, bueno, tengo que reemplazar este 3 que dije y este 5. Entonces, este sería un 3, este sería un 5, ¿no es cierto? Ahora, esta matriz de acá, si ven la fórmula, va a ser de tamaño m por 3 y este va a ser de m por 5. O sea que tampoco las puedo sumar. No se puede sumar. O sea, si aquí arriba no las puedo sumar, Gracias. aquí abajo tampoco las puedo sumar. Es lo primero que uno verifica cuando uno se enfrenta a una nueva operación de matrices. Lo primero que uno debería hacer es ver, ¿son compatibles las dimensiones o no? Entonces aquí en la distributividad uno se da cuenta que si son compatibles arriba, son compatibles abajo y viceversa. Volvamos un poquito a repasar. Entonces tenemos una suma que ya vimos, que era sumar término a término, que es asociativa, conmutativa, tiene neutro y todo elemento tiene inverso, y eso es directamente de los números. Y tenemos un producto que es un poquito raro, que para poder multiplicar dos matrices tienen que tener una dimensión común. Y esta es la fórmula. Y voy a tratar de que entendamos un poquito mejor la fórmula. Un solo comentario aquí que tiene que ver con fórmulas y otras cosas. En matemáticas tienen varios aspectos distintos. Uno de ellos es que la matemática es como un lenguaje, es como aprender un idioma. Y hay una cierta gramática de ese idioma. Y los simbolismos, los símbolos, lo que nos permiten es sintetizar lo que uno quiere decir en algo que digamos, tiene una mayor facilidad de comunicar. Pero eso requiere que uno que uno desarrolle una capacidad de entender este lenguaje. ¿Ya? De nuevo, la manera más, o una de las maneras de poder aprender este lenguaje es ejercitar el lenguaje. O sea, el ejercitar símbolos como estos te da la capacidad, o les da la capacidad de desarrollar una cierta manera de comunicar de manera más eficiente mensajes. Así como el lenguaje tiene sus reglas para poder comunicar ideas, etc., la matemática también tiene, desde el punto de vista formal, el desarrollo de un lenguaje que permite comunicar ideas de manera sucinta, sin tener que estar diciendo cada vez
Si uno lee, por ejemplo, la matemática que se hacía en el siglo XV, era mucho más lenguaje, o sea, no les habría puesto una fórmula si yo fuera un profesor del siglo XV, soy viejo pero no tanto, y les habría dicho, para multiplicar dos matrices lo que hay que hacer es sumar, etcétera, etcétera. Me habría demorado 20 minutos. Sin embargo, eso lo escribo en una fórmula que tenemos que ser capaces de interpretar. Entonces, la interpretación de fórmula es algo importantísimo porque lo que hace es comunicar de una manera más eficiente. Ya, veamos desde un punto de vista más esquemático, ¿qué es lo que hace el producto? Entonces yo quiero multiplicar dos matrices A por B. Este es un dibujo bastante decidor. Pongo la matriz A a una cierta altura, la matriz B un poquito más arriba. Y ahora, esquemáticamente, multiplico la fila I por la columna J. Y el producto es término a término. Y con eso obtengo este punto que es el IJ. Así como para ordenado. Ese es el coeficiente IJ del producto. ¿Ya? Entonces está indizado por fila y por columna. Y si uno quiere hacer un producto, digamos, manualmente, lo mejor es escribirlos así. Escribir la matriz A a una cierta altura, la matriz B, porque eso reduce la cantidad de errores que uno suele cometer cuando hace operaciones. Veamos con un ejemplo. Entonces aquí tengo dos matrices A y B, y quiero obtener el primer elemento del producto. Esta es la matriz producto A por B. Entonces multiplico sucesivamente los elementos de la fila 1 por los de la columna 1 de B, y con eso tengo este elemento de la matriz producto. Y fíjense que en este caso puedo multiplicar A por B, pero no puedo multiplicar B por A. Porque B por A, esta es de 3 por 3, y esta es de 2 por 3, y estos números no son iguales. Epa, devuélvete. ¿Ya? Estos números de acá no son iguales. Bueno, ya dijimos algunas propiedades del producto. Una es la asociatividad y la otra es que distribuye frente a la suma. Y no es conmutativo, eso es importante. Ni siquiera cuando pueda hacer el producto de A por B y B por A. Aquí hay otro ejemplo de eso. Estas notas también las voy a subir a un curso, por si acaso. Bueno, uno tiene una operación y una pregunta natural es si hay un neutro. Y en este caso hay un neutro, y el neutro se llama la matriz identidad, y tal como la matriz 0, hay una identidad por tamaño. Y la propiedad de ser neutro significa que A por I es igual a I por A es igual a A. Entonces aquí, ¿dónde tiene sentido preguntarse un neutro? Eso es importante. En las matrices cuadradas. Cuadradas. ¿Por qué? Porque necesito hacer un producto por un lado y por otro, y que no tenga efecto. La matriz identidad es una matriz que tiene solo unos y ceros, y tiene unos en las posiciones diagonales. Las posiciones I igual J. Voy a hablar un poquito más de esas estructuras en unos minutos. Pero necesito que sea neutro por ambos lados. Y finalmente, una vez que uno tiene, y este punto que viene a continuación es el más importante para sistemas. Finalmente, cuando uno tiene un neutro, se pregunta si es que hay un inverso. Entonces la pregunta es, si me doy una matriz A, ¿seré capaz de encontrar una matriz B tal que A por B es igual a B por A es la identidad? Si es así, voy a decir que la matriz A es invertible.
¿Por qué juega esto un rol tan importante? Es porque para resolver un sistema, lo que vamos a tratar de hacer es invertir el sistema. Y invertir el sistema significa invertir una cierta matriz. ¿Mm? Ahora, no todos los sistemas se pueden invertir así y eso es lo que vamos a aprender. Pero la invertibilidad de matrices significa en el fondo resolver un sistema. ¿Mm? Fíjense que la asociatividad aquí juega un rol importante. Porque si yo tuviera dos inversas de la matriz A, ¿sí? O sea, la primera ecuación que relaciona A con B, tuviera otra inversa que es la matriz C, entonces, usando la asociatividad, podría probar que C es igual a B. ¿Cómo? Bueno, voy a multiplicar C por A por B en esa dirección. A por B es la identidad, es el neutro. Por eso que B es una inversa de A. Y por lo tanto, este producto por este lado me da C por I, que es C. Pero por el otro lado, como es asociativo, puedo cambiar los paréntesis y multiplicar primero C por A, después por B, y eso me va a dar C por A en la identidad, y por B me da B. Así que en cualquier estructura algebraica que sea asociativa, si hay un neutro, es único. Esto no dice que toda matriz tenga inversa. Lo que dice es que si hay, es único. Entonces, el problema de saber cuándo una matriz tiene inversa no es algo fácil. Y es tan difícil como resolver sistemas. Por ejemplo, esta matriz A que está acá en este ejemplo, no es la matriz 0. Recuérdense que en los números reales, el único número que no tiene inversa para el producto es el 0. Eso ya no pasa en las matrices. En las matrices ya hay matrices que no son 0 y que no tienen inverso. Así que el problema de la invertibilidad es mucho más difícil que en los números reales. Entonces veamos, ¿qué significa que A tuviera inversa? Significaría que hay una matriz B que desconozco, que si multiplico al menos por un lado, debería dar la identidad. Pero cuando multiplico A por B, me doy cuenta que esta fila de ceros, eso es algo que uno empieza a darse cuenta en estas cosas, se transmite en una fila de ceros. No hay manera que los números que aparecen acá sean distintos de cero. Porque como está definido el producto, cuando multiplique 0 por A más 0 por C me va a dar un 0. Y cuando multiplique 0 por B más 0 por D me va a dar otro 0. Así que no hay manera de que el producto de A por B no tenga esos ceros. Y por lo tanto no puede ser la identidad. La identidad sería, lo voy a hacer en la próxima página. Profe, ¿podría Sí. repetir eso que a varios se nos quedó pegado el video? Ya, mira, cuando multiplico esta matriz, a ver, voy a copiar la matriz 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Esta es la matriz A. Y la voy a multiplicar por cualquiera de tamaño 2 por 2. ¿Eh? Estoy tratando de adivinar cuál es la inversa si es que tiene. Entonces me doy cuenta que en este producto, sea cual sea A, B, C, D, esto siempre va a ser un 0 y esto va a ser siempre un 0. Porque voy a multiplicar este por ese más este por este. Y eso me va a dar ese que está ahí. Y después, a ver si puedo cambiar de color acá. A ver. Esto es un... No sé si esto me permite colores. Sí, me permite colores. Este. Entonces voy a después, para obtener el término siguiente, va a ser este por ese. Perdón. Este por ese. Y este por este. Y la suma me va a dar ese. ¿Cierto? Así que estos ceros del lado derecho, no hay como... no hay como que no aparezcan. Es simplemente porque la fila de A es 0, 0. O sea, si yo tengo una matriz llena de ceros acá en esta fila, no importa por qué cosa la multiplique,
esta es de ceros. Así que una matriz que tenga una fila de ceros ya no puede tener inversa. Si quieren hacemos una pausa de unos 5 minutos para resumir y terminar por hoy día. Profe, ¿Sí? una consulta. Aprovechando la pausa, ¿podría volver al ejemplo que dio cuando puso la matriz A y la B una arriba de la otra? No Ujú. alcancé. Sí. En la forma producto, ¿no? ¿Esa? Sí, esa misma. Muchas Sí. gracias. Profe, Sí, dale. después podría poner una diapositiva que está en la zona que explicaba lo del neutro. El neutro multiplicativo. ¿Ese? Perdón, ¿no? Más adelante. Más adelante está. Sí, más adelante. Acá, sí. Gracias. ¿De qué? No te preocupes.
Profe, una pregunta. Dale, dale. ¿Cuál es tu ¿Me nombre? ¿Cuál es tu escucha nombre? bien ahora? Ya, Danza. dale. Quería preguntar si podía explicar, pero como completo, el ejemplo que dio de multiplicación de matrices, donde puso un B Ya, ya. Este que está acá, creo, que te refieres a de 3 por 3 y una de eso. 2. Tú vas a hacer la primera fila, pero ya después no. Ya, A ver, esa. No sé qué se ve ahí. o sea, a ver, es que no me carga, no me carga. Un segundo. Sí, sí, esa. Si podía Ya, ir explicando como paso por paso, porque en verdad no entiendo. ya, perfecto. Mira, a ver, el producto consiste en hacer sumas de productos cruzados, ¿ya? Entonces, estas flechas que están acá te dicen, para obtener este 20 que está acá, voy a multiplicar el primero de la fila 1 de A por el primero de la columna 1 de B. Entonces, en el producto son productos de filas por columnas. ¿Ya? ¿No quiero rayar esto? Entonces, vas a multiplicar sucesivamente el primero de la fila por el primero de la columna, este, por este. Voy a hacer un ejemplo nuevo para que veas. ¿Eh? Esto ya tiene demasiadas rayas. Sí, y en este parece que hay un error en el. Ah, O sea, puede haber un dice error. el 6, que debería ser 1. Seguro, porque yo me equivoco harto. A ver, volvamos. Asociativo. Este 6 de acá, El único 6 que hay, a mí me dio un 8. capaz que yo me haya equivocado. 2 más 3 son 8. 4 por 2, 8. Este es un 8. De hecho, era un 8, ¿no? Sí, tienes razón, porque es 1 por 2 más 2 por 3 da 8. Entonces, déjame explicarles. Y con la fila, También puede haber un error, dices tú. Mira, o déjame sea, es que no sé explicarles. cómo sería la fila de abajo. A Ya, ver, gracias. volvamos a ver. La fila de abajo. A ver, a esta altura ya no se ven muy bien los números, pero este 12 que está acá era 4 por 2 más 6 por 8 son 14. 6 más 8. También que me diga que tenía los números distintos antes. Y después 4 por 0, 0 por 1 más 0, 0. Y el otro es 4 por 2, 8, 8. Perfecto, pillaste varios errores, así que está perfecto. Quiero explicarles un poquito más sobre. Profe, no entendí de dónde salió el 14. Ay, Capaz que me haya que no equivocado. entendí de dónde salió el 14. A ver, volvamos atrás. Perdón. No te preocupes. A ver, voy a borrar. Ya. Voy a tratar de borrar un poquito acá. Este era un 2, me parece. Ya. Entonces es 4 por 2, 8. ¿Cierto? Este 4 por este 2. Está fuera de donde puedo rayar. Me da 8. 0 por 0. Este por este 0. Y 1 por 6 es 6. Así que me queda 8 más 6. ¿No? Ah, ya, entendí. Sí, ya Entonces entendí. este es un 14. Muchas gracias. No.
No tienen que dar tantas gracias, chiquillos. A ver, voy a tratar de explicarles un poco cómo la notación y esta cosa de multiplicar así. A ver, voy a borrar voy a hacerlo un poquito más abajo. A ver, esta matriz yo quiero multiplicarla por otra. Entonces, el objetivo es multiplicar fila por columna. ¿Mm? Entonces, este número que está acá por ese que está allá. El siguiente por el siguiente. Y después, un punto suspensivo, el último, punto suspensivo, ahora los puntos suspensivos van para abajo, por este último. Y eso se suma. ¿Mm? Entonces, cuando uno tiene una fórmula como esta, suma A, I, K, B, K, J, suma sobre K, lo que está diciendo es que está multiplicando los términos que aporta A por los que aporta B, donde el índice I está fijo en A, el índice J está fijo en B, y se suma el índice común. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa el primer índice? Eso es una cosa importante a reconocer. O sea, cuando yo tengo una matriz, esta es la matriz A, ¿cuáles son aquellos elementos de la matriz A que tienen el primer índice constante igual a 2? Entonces, este es A11, A12, A1n, y el siguiente es A21, A22, A2n, y así para abajo, ¿no es cierto? Entonces, este objeto, que es una fila, tiene primer índice constante. ¿Mm? Entonces uno reconoce una fila en una matriz porque el primer índice es constante. De hecho, lo vamos a anotar así. Si quiero anotar la fila 2, voy a hacerlo así. Es la A2 y el otro un punto. Entonces lo que me dice esta notación es que son los elementos de A que tienen constante fila 2. ¿Mm? Y si quiero hacer lo mismo con las columnas, voy a decirlo así. Entonces ahora quiero mirar la matriz A por columnas, porque a veces me interesa estudiar la matriz A por columna y otra vez por fila. Entonces las columnas, parto con el 1, 1, el de más abajo es 1, 2, porque está, perdón, miento. Este es el 2, 1, y este va a ser el M1. Y en la siguiente columna va a ser A1, 2, A2, 2, y el último es AM2, y así. Así se llena la matriz. Entonces, cuando las miro por columnas, la columna 2 es, no sé lo que va en la primera posición, pero la segunda es constante. Entonces, este índice, constante. Entonces, puede empezar a descubrir estructuras en las matrices, filas, donde el primer índice es constante, y columnas, donde el segundo índice es constante. Entonces, cuando hago el producto de una matriz por otra, puedo escribirlo en términos de productos de filas por columnas directamente. Es como que multiplicar a esta fila por esta columna. Y eso me llena la matriz producto.
En la próxima clase vamos a reconocer más estructuras dentro de las matrices y algunas matrices especiales, así que voy a volver a repasar esto de filas y columnas y cómo se conecta con el producto. Quiero terminar la clase mostrándoles por qué este producto es tan importante. No sé si hay dudas antes de pasar a eso. Quien quiera que levante la mano y hable. Veamos por qué es importante este producto. Entonces, volviendo a lo que debería ser como lo que echa a andar todo este aparataje algebraico. Yo quería resolver un sistema de ecuaciones. Voy a poner un sistema, no sea muy complicado. 3x más 4y igual 5. Y, no sé, 2x más 6y igual 7. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo ese sistema? Bueno, si quiero resolver este sistema, lo voy a escribir matricialmente de la siguiente manera. Lo voy a escribir como una matriz por algo que voy a llamar un vector, que es simplemente una matriz de tamaño que es una columna solamente, que son las incógnitas, igual a otro vector. Entonces, esta es la matriz de coeficientes. Estas son las incógnitas. Y a esto a veces se le llama el lado derecho. No me alcanza a escribir ya. Entonces, se dan cuenta, el producto de matrices fue introducido por eso, porque ¿cómo multiplico en este formalismo? ¿Cómo multiplico esta matriz por este vector? ¿Se puede multiplicar? Sí, porque esta es una matriz de 2 por 2, y este es un vector de 2 por 1, y estos números son iguales, así que los puedo multiplicar. Entonces, ¿cómo multiplico? Es 3 por x más 4 por y. Y eso es justo esta ecuación. Justo la ecuación 3 por x más 4 por y, matricialmente se escribe así. Y la segunda ecuación debería ser, voy a cambiar de color, 2 por x y 6 por y, y eso me da esta ecuación. Entonces, este producto de filas por columnas está pensado en que cuando yo quiero escribir un sistema, justamente lo escribo como una matriz por un vector, el vector de incógnita, igual a otro vector. Entonces, esto tiene la forma siguiente, tiene el aspecto siguiente. A por x, x ahora es un vector, igual a b. Tiene ese aspecto formal. Volvamos a este sistema reescribiéndolo. Entonces A era la matriz, perdón, 3, 4, 2, 6. 3, 4, 2, 6. Voy a hacer una pequeña distinción que no voy a hacer nunca más. X, lo voy a poner como más gruesecito las variables X, Y. Esto es una matriz de 2 por 1, o sea, es algo que uno llama un vector. Esto es una matriz de 2 por 2. Por 2 dije. Y B, el lado derecho, era 5, 7. También es un vector, o sea, una matriz de 2 por 1. Entonces tengo mi sistema formalizado AX igual a B.
Y ahora viene la pregunta, ¿por qué es interesante las inversas? Porque si A tuviera inversa, eso es una pregunta, esta matriz sí tiene inversa, y eso es más o menos fácil de ver. Entonces yo diría, multipliquemos el sistema, este sistema, lo vamos a multiplicar por A a la menos 1 por la izquierda, por acá. Entonces me va a quedar A a la menos 1 por A por X. Lo pongo paréntesis porque el producto es asociativo. Si quieren pueden poner los paréntesis, pero ya a esta altura es asociativo. Esto es igual a menos 1 por B. Pero A menos 1 por A es la identidad. Así que el resultado de todo esto es X. Esto es X. O sea, tendría que X como el vector de dos componentes, no solo la incógnita X, sino el vector X sería A a la menos 1 por B y tendría resuelto el sistema. ¿Mm? O sea, la gracia de tener inversa es que un sistema X igual a B es casi como resolver un sistema con una sola incógnita y un número. O sea, es como resolver la ecuación 3x igual 4. La manera de resolver eso es multiplicar por un tercio, que es el inverso de 3. ¿Sí? Esta es la analogía. Entonces parece a eso. Siempre que pueda multiplicar por a la menos 1. Ahora, eso no siempre va a poder ser así, porque los sistemas son más complicados, pero la idea básica es que la inversa me sirve para despejar las variables. ¿Sí? ¿Dudas sobre esta última parte? Entonces, por un lado está ¿por qué el producto de matrices tiene que ser el producto que dijimos? Porque simplemente si uno quiere resumir un sistema matricialmente, es el producto que va a aparecer. Y por otro lado, la inversa juega un rol fundamental en resolver sistemas, porque para resolver un sistema en el fondo es como multiplicar por la inversa. Eso resume un poquito por qué el producto de matrices es el que introdujimos y por qué la inversa juega un rol tan importante. Profe, en el chat preguntan cuál es la matriz A elevada a menos 1. Claro, la matriz A a la menos 1 es nuestra, gracias por la pregunta. La matriz A a la menos 1 es la notación para la inversa. Profe, yo había preguntado esa pregunta, pero, o sea, me refería a qué valores tomaría la matriz. Ah, ¿quieres que la calculemos para este ejemplo? O sea, sí, Eso sí. sí, ya. Mira, hagámoslo un poquito más adelante. 3, 4, 2, 6. Entonces voy a partir con 3, 4, 2, 6. 3, 4, 2, 6. Yo quiero encontrar una inversa que haga esto, ¿no? 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Esa es prácticamente la definición de cuál es la inversa. ¿Sí? Entonces, fíjate que esto es esencialmente un sistema. Ese 1 que está allá tendría que ser 3 por A más 4 por C. ¿Cierto? El 0 que está allá tendría que ser 3, voy a cambiar de color, 3 por B más 4 por D. 3 por B más 4 por D. Ya, para que no me resulte con tantos colores esta cosa, sigamos.
0 tendría que ser igual a 2A más 6C. Y 1 tendría que ser igual a 2B más 6D. A ver, revisemos. 3 por A más 4 por C. 3 por A más 4 por C. 3 por B más 4 por D tendría que ser 0. 3 por B más 4 por D. 2A, 6C, 2A, 6C. Eso tendría que ser este 0 que está acá. Y 2 por B más 3 por 6 por 2 por B más 6 por D tendría que ser ese 1 que está ahí. Ya. Fíjate que para encontrar la inversa de esta matriz, tengo que resolver un sistema ahora de 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Entonces, parece que hemos perdido, porque yo quería resolver un sistema que tenía 2 incógnitas, 2 ecuaciones. Este que está acá. Lo escribí como matriz y dije que para resolverlo iba a invertir la matriz y despejar X, ¿cierto? Y ahora, entonces me preguntas cómo invierto la matriz, y para invertir la matriz tengo que resolver un sistema más grande todavía, que es de 4 por 4. ¿Qué es lo que gané? Porque aparentemente no gané nada, perdí de hecho. Quería resolver un sistema de 2 por 2 y ahora tengo que resolver un sistema de 4 por 4. Es cierto. De hecho, si uno quiere resolver un sistema de 2 por 2, lo mejor no es invertir la matriz, sino que aplicar un algoritmo que vamos a llamar el algoritmo de Gauss. ¿Cuándo tiene sentido invertir la matriz para resolver el sistema? Es cuando este lado derecho cambie. Es decir, si yo quiero resolver muchos sistemas donde los coeficientes 3, 4, 2, 6 que están acá, este y este no cambien, pero si el lado derecho, entonces ya no me conviene resolver cada uno de esos sistemas por separado, sino que me conviene invertir la matriz. Ese es un punto. El segundo punto es que esta idea de matriz inversa es importante desde el punto de vista más teórico, si quieres, porque te dice que resolver un sistema es como, tiene que ver con invertir matrices. De hecho, para encontrar la inversa tengo que resolver un sistema. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que el algoritmo de Gauss hace esto de manera eficiente. Sin calcular la inversa completa, te resuelve el sistema. Pero si yo necesito resolver un sistema donde la matriz de coeficientes se mantiene constante y quiero ver muchos lados derechos, cambiar el lado derecho, ¿cuándo te interesa eso? Por ejemplo, si tú estás analizando la estabilidad de una planta o cómo un sistema funciona bien, normalmente los coeficientes de la matriz A están determinados por la estructura de tu sistema. Y el lado derecho está determinado por las demandas, por ejemplo. Entonces, eso va a ir cambiando, pero tu estructura de sistema no va a cambiar. Tu matriz de coeficientes es súper estructural, depende de cómo está formado tu proceso. Pero el lado derecho puede ir cambiando muchas veces. De hecho, a lo mejor a cada instante va cambiando y tú necesitas resolver esto muy rápido. Entonces, ahí sí tiene sentido calcular la inversa y resolver el sistema por inversa. Si no es así, si solo tienes que resolver un sistema, vamos a ver que lo más eficiente es el algoritmo de Gauss, que vamos a empezar a hablar en la próxima clase. Y parece que estamos terminando. Así que, Muchas gracias, profe. Ahí me quedo ¿de más qué? claro. Ya. Pero vamos a aprender para matrices 2 por 2, entre paréntesis, hay una formulita muy sencilla para encontrar la inversa, pero no se las quiero contar todavía. Se llama la fórmula de Kramer. Yo creo que la vieron, si alguien vio matrices en el colegio, debe haber visto esa fórmula. Cómo se calcula la inversa en una matriz de 2 por 2. ¿Más preguntas? Si no, nos veremos el jueves. Y suerte. Cuídense harto. Profe, ¿Sí? buenas.
La verdad, esto, el cálculo, o sea, perdón, la multiplicación en las matrices, ¿es así porque es así o tiene una demostración? ¿Cómo es? No, lo que pasa es que el producto de matrices es así porque cuando tú tratas de escribir un sistema como el que está acá, matricialmente, te das cuenta que para formar las ecuaciones, si quiero Ujú. formarlas a partir de una matriz, tengo que hacer ese producto. Tengo que hacer el 3 por el X, este por este, más el 4 por el Y. O sea, tengo que Sí. multiplicar esto por esto. Y ese es justo el producto. Es por eso que aparece ese producto. No, no, sí entiendo. Lo que pasa es que, va más allá de mi pregunta, ¿por qué la multiplicación de matrices es así? De multiplicar la fila por la columna y sumar. Eh, Productos entre matrices hay muchos, entre paréntesis. Este es probablemente el más común. Pero este producto es el producto que aparece en sistemas. Mira, tú podrías tener, yo trabajo mucho en otro producto pero tiene otras aplicaciones, no tiene que ver con sistemas. Este Ujú. producto, mira, que es como la suma. Tiene aplicaciones en otros problemas de matemáticas. O sea, yo podría multiplicar esto, 2, 3, 4, 1, por la matriz aquí tendrían que ser como la suma, tienen que tener las mismas dimensiones. 5, 6, 7, 0. Podría ser 2 por 5, 10. 3 por 6, 18. 4 por 7, 28. Y 1 por 0, 0. O sea, el producto término a término aparece en otras aplicaciones de las matemáticas. Y tiene otra interpretación. Y hay otros productos más, o sea, hay varios productos para matrices, pero el que aparece en sistemas es el que introdujimos en esta clase. Mm. Así que no tiene por qué ser ese el producto entre matrices. Este es el producto de matrices adecuado para sistemas. Ya, ya creo que lo entendí Es el mejor. más conocido en todo caso, ¿eh? El otro producto que te mostré yo se llama producto de Hadamard y aparece en cosas muy especiales de matemática, ¿no? No tiene la misma amplitud que este producto. Ya, ya, ya. Cuando uno dice en producto de matrices, todo el mundo entiende que es este el producto de matrices, porque es el más usado. Pero no tendría por qué ser así. Ya, ya, ya. Entendí mejor, profe. Muchas gracias. Sí, qué bueno. Profe, una pregunta. Dale. Carla, creo que. Sí, Carla, ¿mañana hay auxiliar? Probablemente la primera semana no tengamos auxiliar. Ah, ya. Y lo otro, profe, después de la pausa usted fue un poquito más lento y creo que la mayoría le acomoda así, porque no alcanzábamos a escribir antes, como que la primera parte fue más rápido. Si pudiera Sí. mantener esa velocidad un poquito más lenta, sería de gran ayuda para todos. Eso es una cosa que siempre me han dicho mis alumnos, que yo voy demasiado rápido. Sí, Te profe, por favor, agradezco, se entiende igual. te agradezco el comentario, Carla. Ya, profe. Chao, que esté bien. Cuídense harto. Nos vemos entonces. Chao, profe. Gracias. Chao, Chao, cuídense. profe, cuídese. Profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao.